Esto es Radio Encerrada. El 18 de marzo el gobierno de El Salvador informó del primer caso de COVID-19. De esa fecha a julio, mucho ha ocurrido. Actualmente, según las cifras oficiales, hay más de 11.000 casos confirmados, además de más de 10.700 casos sospechosos. Por eso es buen momento para parar y preguntarnos qué hemos aprendido, tanto los ciudadanos como el equipo médico. A falta de información adecuada, hoy ofrecemos una actualización de respuestas a las preguntas básicas sobre este virus. ¿Cuándo un caso requiere hospitalización? O si quienes superan el virus obtienen inmunidad. También revisaremos los datos, como en cada episodio, al igual que las nuevas investigaciones periodísticas que revelan cómo un funcionario público benefició a su familia con las compras de emergencias hechas en la actual coyuntura. Y no faltará la música salvadoreña, esta vez a cargo de Patti Menéndez y Sinestesia, además de las recomendaciones para no aburrirse. En esta ocasión con conciertos virtuales. Soy Fernando Romero. Y yo César Faguaga, y esto es Radio Encerrada. Los datos importan. Este es el reporte actualizado del COVID-19 en El Salvador. Según los expertos, estamos en la etapa de máximo contagio. Sin un acceso general a pruebas, un sistema de salud colapsado y con muchas bajas en el personal médico. La periodista Loida Martínez Avelar nos actualiza los datos. Hola amigos de Radio Encerrada, el ministro de Salud Francisco Alaví vuelve a hacer noticia esta semana después de aprobar la compra de botas de hule a sus familiares y la compra de caretas a el exfuncionario Coqui Aguilar. Alaví esta semana justificó la adquisición de mascarillas KN95 que están siendo repartidas en los hospitales y que tienen escrito la palabra no medical, es decir, estas mascarillas no son para uso médico. El funcionario aseguró que esta adquisición fue realizada para facilitar su salida desde China. Las mascarillas de uso no médico, existe una situación bastante compleja. Lo hemos mencionado en varias ocasiones. En su momento, el mayor productor de equipo de protección personal está en China. Ante el inicio de la pandemia, China tomó estrategias en las cuales decidió que solo ciertas empresas iban a poder proveer estos insumos. Por supuesto, estas empresas que el gobierno decidió de alguna manera o que fueron avaladas o autorizadas, tenían costos mucho más altos. Hoy por hoy, todo el equipo de protección que ha venido al país no solo cuenta con uno, sino que con más de permisos por organismos internacionales, permisos sanitarios para que avalan el uso. Ahora, por reglas en el tema de exportación propias del país de China, se ha tenido que documentar o empaquetar estos productos como uso no médico, por temas inminentemente aduaneros. Dijo Alaví cuando fue cuestionado por varios periodistas el pasado 15 de julio de este 2020. Varias cosas pasaron esta semana. Hay que tomar en cuenta que las declaraciones de Alaví ocurren en medio de una cadena de muertes que han ocurrido en el sistema público de salud y en el Seguro Social a consecuencia de que los médicos no tienen el traje de protección adecuado. Entonces, se están muriendo los médicos, se están muriendo muchos maestros de la medicina, personas sumamente valiosas que han ayudado a contener la pandemia y a atender a los enfermos, pero que no han portado las mascarillas adecuadas, que la indicada según la Organización Mundial de la Salud es la mascarilla N95 porque no filtra las partículas. También algo curioso que ocurrió esta semana anterior es que el gobierno salvadoreño no felicitó a sus médicos. Cada 14 de julio en El Salvador, por decreto legislativo, se conmemora el Día del Médico, pero El Salvador no lo felicitó. Y también pasó algo. Alaví está extorsionando al personal de salud. Ya regresó el ministro de Salud político porque ahora el funcionario dice que cuenta con los fondos para pagar el bono al personal de salud que ha atendido la pandemia, pero que necesita la aprobación de un estado de emergencia. Por procedimiento legislativo,
En ninguna parte encontramos que esté plasmado que tenga que existir una declaratoria de emergencia para que sea entregado el bono. Esta situación ocurre mientras los casos de COVID-19 rebalsan y a diario son notificados más de 350 casos confirmados. Las estadísticas día a día van creciendo, estas estadísticas que también hay que resaltar que son bastante dudosas, y hasta este momento, según los datos oficiales, existen 11.207 casos confirmados de COVID-19 en El Salvador y 309 fallecidos. Sin embargo, solo la Alcaldía de San Salvador notifica que ha realizado 739 entierros en el cementerio La Bermeja que han sido efectuados con protocolo de COVID-19. Es decir, no se permite el ingreso a la familia, el entierro lo realiza la funeraria vigilada por personal del Ministerio de Salud y que es custodiada por una patrulla. ¿Cuál es el siguiente camino a seguir? Por favor, si no es necesario, no salga de su casa, porque en los hospitales no hay espacio y el gobierno tampoco da garantías de que pueda ofrecer un servicio para que se restablezca en caso se contagie. Con este informe regresamos al estudio. Loida mencionaba la curiosa compra de mascarillas realizadas por el Ministerio de Salud, dirigido por Francisco Alaví. Pero esa no es la única compra cuestionada que ha realizado este ministerio. El pasado 11 de julio, la revista Gato Encerrado publicó una investigación donde detallan que Alaví firmó un contrato por casi $250,000 en beneficio de una empresa de su familia. Nuestro productor Gerson Viches conversó sobre esta investigación con su autora, la periodista de Gato Encerrado, Carmen Valeria Escobar. Gracias, Carmen, por recibir esta llamada. Bienvenida a Radio Encerrada. Hola, Gerson, gracias a ustedes. Estábamos revisando tu nota titulada Ministro Alaví compró $225,000 en botas para médicos a empresas de su familia. ¿Cuáles son los principales hallazgos que tuviste en esta investigación? Creo que el principal hallazgo es revelar que el ministro de Salud, que es para mí una de las personas más importantes y que debería de estar dentro de todo el gobierno, más interesada en salvaguardar vidas dentro de la pandemia, terminó beneficiándose de la misma. Compró a su familia, a sus primos directos y a su tía política insumos médicos en botas de hule por $225,000, y cabe destacar que la empresa a la que se la compró ni siquiera es una empresa que se dedica a la venta de consumo de insumos médicos. Ok, ahora mencionabas, Carmen, justamente que se trata de la tía política, la de la empresa. Mucha gente ha defendido con ese argumento esta acción, y también a través de que estamos en medio de una emergencia y que los productos surgen, entonces que no hay como tiempo para la transparencia, por decirlo así, o para la ética. ¿Qué pensamos de estos comentarios? Bueno, yo creería que para la transparencia y para la ética siempre hay tiempo, y lo demás son solo excusas. Con el tema de la tía política, eso no le quita gravedad. La tía política puede ser la presidenta, pero la junta directiva sí está conformada por sus primos directos y ya es más consanguíneo. Más allá de la unión, también hay tema de conflicto de interés que requiere comprarle a gente que está dentro de tu círculo familiar, el tema de tener información antes, todo esto son excusas, nada más. Al final del día sí se benefició a la familia del ministro, familia directa, consanguínea, la junta directiva son José Ángel Montoya, Violeta Montoya, Alejandro Montoya, que sí son primos directos del ministro. Finalmente, Carmen, ¿por qué es importante este tipo de investigaciones, este tipo de información? ¿Por qué es relevante para la ciudadanía? Creo que siempre es relevante saber qué se hace con nuestro dinero. Al final del día, parte del trabajo del gobierno es administrar para nuestro bienestar, y saber que desde nuestro dinero se están comprando insumos médicos para el beneficio de ellos mismos me parece algo bastante grave, y es lo que el periodismo debería estar revelando en estos momentos de emergencia. Que esté la emergencia no implica que la Corte de Cuentas y que la fiscalización deba de parar. De hecho, creo que es el momento donde debemos de estar más alerta, porque es cuando más necesitamos que el dinero y el trabajo del Estado sea en nuestro beneficio. Muchas gracias por atender la llamada, Carmen. Gracias a vos.
Un saludo a la audiencia de la Radio Encerrada. Mi nombre es Pablo Villalobos, soy guitarrista rítmico y vocalista de la banda Sinestesia, y pues nos complace que nos hayan tomado en consideración para poder presentar una canción de nuestro repertorio. La canción que les dejamos es Diosa Afrodisíaca, espero que les guste y que puedan buscarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram como Sinestesia SV, y por supuesto pueden encontrarnos en Spotify. Ahí tenemos un par de canciones. Un saludo, espero que disfruten de esta transmisión. Acaricia mis fantasías, no las dejes ir, y desnúdate como una diosa afrodisíaca. Estallará un día, no importará, tú estás aquí. Yo no buscaba a nadie y te vi, pusiste un manto entre el mundo y yo. Estallará un día, no importará, tú estás aquí. Como una diosa, diosa afrodisíaca. Como una diosa, diosa afrodisíaca. Radio Encerrada es un podcast de revista Factum. En tiempo de emergencia, el análisis y la calma son necesarios. Esta es la entrevista de hoy. El COVID continúa su propagación, no así la información oportuna sobre este. ¿Cuánto hemos avanzado como país en el conocimiento de este virus? ¿Cuándo una persona contagiada necesita hospitalización? Son algunas de las preguntas que el doctor Gustavo Antonio Molina Guzmán, infectólogo internista, respondió a Gerson Viches en la siguiente entrevista. Gracias, doctor, por tomar esta llamada. Gracias por estar con Radio Encerrada de Revista Factum. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para responder sus inquietudes.
Doctor, ya llevamos varios meses con lo del virus del COVID-19. Seguramente muchas cosas han cambiado de las hipótesis que se tenían al inicio en referencia a lo que ya conocemos, ¿verdad? Especialmente en el país, pasamos de no tener casos confirmados y ahora pues tenemos cientos de casos. ¿Qué hemos aprendido en estos meses sobre COVID-19? ¿Qué ha cambiado del conocimiento que teníamos al inicio? Pues bueno, lo que ha cambiado es que antes era un virus que solo mirábamos en la televisión, los estragos que hacía a nivel mundial, las muertes que producía, el impacto económico que tenía en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, que golpeó fuertemente a Italia y a España antes del mes de marzo, que fueron los países donde se centró la pandemia en aquellos momentos. Después pues vimos cómo empezó a golpear Estados Unidos, pues prácticamente fue de los primeros países en el continente americano que lo tuvo, luego fue Brasil, luego vimos cómo Costa Rica fue el primer país en Centroamérica que tuvo el primer caso de COVID en el área central del continente americano. Y pues en aquel entonces nosotros pues veíamos cómo el virus causaba estragos, realmente era impactante ver cómo colegas de otros países salían pues prácticamente llorando en la televisión diciendo que no entendían cómo era que un virus nuevo, porque prácticamente es un virus nuevo, provocaba tantas muertes, provocaba tantas incapacidades laborales y sobre todo ver cómo provocaba tanto contagio. Yo creo que eso fue lo principal que aprendimos de otros países, que era un virus altamente contagioso, que la única manera de contenerlo pues era pues mantenernos en casa. Entonces yo creo que a lo largo de estos 4 meses, si usted me pregunta qué hemos aprendido, pues prácticamente no hemos aprendido nada. Realmente como población hemos fallado porque no hemos tenido disciplina de quedarnos en casa cuando en su momento era una orden de los altos mandos del Ejecutivo y del Legislativo que en los primeros momentos de la pandemia se lograron poner de acuerdo y realmente fueron los momentos en los cuales fue más, entre comillas, efectiva la cuarentena. Pero si usted ve, yo considero que el principal error que se cometió fue hacer una cuarentena demasiado rígida cuando teníamos pocos casos. Entonces yo creo que la cuarentena debe ser un poquito más rígida a medida que fue avanzando el número de casos en el país. Pero si usted ve ahorita estamos rozando casi los 11,000 casos y usted ve todavía gente en la calle sin mascarilla, ve gente en la calle comiendo en una misma mesa, ya sea redonda o rectangular, de frente a frente, ni siquiera se dan la espalda. Entonces yo creo que en cuanto a disciplina no hemos aprendido nada. Yo lo hablo con los colegas. Este es un problema realmente cultural que si no lo vencemos con disciplina, pues no vamos a llegar a ningún lado. Los resultados van a ser más catastróficos de lo que ya son ahorita, porque realmente ahorita estamos en el pico de la pandemia en nuestro país. Realmente el número de casos sigue aumentando y va a seguir aumentando. ¿Esto por qué? Porque ya se abolieron las medidas de cuarentena, pues prácticamente obligatoria cuando usted salía a la calle y lograba ver 1 o 2 vehículos a lo más en la calle. Usted sale a la calle ahora a las 5 de la mañana y ya encuentra el tráfico habitual, va al súper, las colas son más largas, la gente ya no respeta ni siquiera los 2 metros de distancia. Entonces yo creo que en ese aspecto, en el aspecto cultural hemos aprendido muy poco. En el aspecto médico, pues decirle que un médico sabe todo de COVID sería mentirle. El médico que le diga a usted que sabe todo de COVID es un mentiroso, es un charlatán, porque en esta pandemia pues estamos aprendiendo todos día a día. En referencia a los medicamentos, doctor, que es algo que ha sido polémico desde el inicio, ¿verdad? ¿Qué medicamentos son los que más, como los que mejor resultado han dado hasta este momento? ¿O no se puede como estandarizar el medicamento que funciona, sino que depende de cada caso? Sí, hay que individualizar cada caso, como usted lo dice muy bien. Entonces hay que recordar a la gente que la enfermedad tiene 5 etapas. La primera etapa es la fase asintomática. En este paciente no se utiliza ningún tipo de medicamento, hay que dejar claro eso. Luego está la fase leve, en la cual estos pacientes tienen fiebre, tienen tos, tienen congestión nasal, etcétera, dolor de cabeza. Y en estos pacientes se deben utilizar medicamentos que vayan enfocados a los síntomas. Quiere decir, por ejemplo, si usted tiene fiebre, acetaminofén, si usted tiene un poquito de tos, jarabe como Ambroxol, por ejemplo, dextrometorfano. Y si usted tiene mocazón, profeniramina, etcétera, etcétera. Estas fases son las fases más frecuentes, son las fases que abarcan casi el 80% de los casos. Estas fases, lo que sucede es que no tocan al pulmón. Entonces, en esta fase se puede tratar así. En estos pacientes basta con decirles que se queden en casa 14 días, que guarden sus medidas de distanciamiento social estando en casa. Pero
en la fase moderada, en la fase severa y en la fase crítica, el virus ya toca el pulmón y otros órganos, como por ejemplo el cerebro, el corazón, puede tocar el riñón. Ya se han visto casos en los cuales la gente, pues, su única manifestación ha sido mostrar sangre en la orina, por ponerle un ejemplo. Entonces, en esta fase sí ya se involucra otro tipo de medicamentos. Un medicamento hoy en día que usted diga que ataque directamente el virus, pues no existe. No existe, no hay ningún medicamento que haya demostrado una eficacia comprobada contra el virus. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se atacan las complicaciones del virus. Y yo lo pongo en 4 pilares del tratamiento. El primer pilar es el oxígeno. Ese es un pilar fundamental para los casos que lleguen al pulmón. Estos son los casos moderados, los casos severos y los casos críticos. Luego están los antibióticos, los antibacterianos, que se utilizan cuando en estos pacientes se presentan con cuadros de neumonía, porque son cuadros que ya atacan el pulmón exclusivamente. Luego está la anticoagulación, que no es exclusiva de todos los pacientes. Yo creo que hay que individualizar cada caso. No hay que dejarse llevar porque este paciente lo voy a tratar así y este así, sino que hay que individualizar cada caso, y es un mensaje que deben de tener muy claro todos los colegas que estamos manejando este tipo de pacientes. Y por último, el cuarto pilar serían los esteroides. En este caso, la dexametasona, pues ha sido un esteroide que ha mostrado muy buenos resultados, porque pues prácticamente es un esteroide que actúa inhibiendo la cascada inflamatoria que provoca el virus. Y también hay otro tipo de medicamentos, como pueden ser el tocilizumab y el plasma convaleciente humano, que son las defensas de personas que ya tuvieron el virus y que se utilizan para contrarrestar los efectos que provoca el virus en personas que están con el virus en etapa activa de la enfermedad. Es decir, son defensas de otras personas que se utilizan para contrarrestar los efectos del virus. Pero decirle que un medicamento de estos que muestre un efecto, así que usted diga, este medicamento puede salvar a este paciente, hoy en día no existe. Han habido muchos medicamentos que ya están fuera, como por ejemplo la hidroxicloroquina, que en su inicio se vendió como la mejor droga para tratar este virus. Usted sabe que la hidroxicloroquina está fuera de los esquemas de tratamiento para el COVID desde hace aproximadamente 1 mes y medio. Otro ejemplo ha sido el lopinavir ritonavir, que es un medicamento que se utiliza para pacientes con VIH, que también ya se sacó de los esquemas de tratamiento. Uno de los medicamentos que sí mostró muy buenos resultados ha sido la ivermectina, pero esta realmente debe de guardarse únicamente para los casos que atacan el pulmón, porque el pulmón es el santuario de este virus. Este es un virus que depende mucho del oxígeno. Entonces yo creo que la ivermectina es un medicamento que ha mostrado muy buenos resultados contra este tipo de microbio, que es el SARS-CoV-2, que es el que provoca la enfermedad COVID-19. Entonces yo creo que los pilares de tratamiento son el oxígeno, el antibiótico, la anticoagulación y el esteroide. Pero hay que aclarar que no todos los pacientes van a llegar a necesitar estos 4 pilares. Por ejemplo, el asintomático no necesita ningún tipo de tratamiento, más que estar en casa, estar aislado, controlarse, porque el asintomático es la persona que es más transmisora. Se ha documentado que el virus en las etapas asintomáticas y en los primeros días de los síntomas, así como en los niños, son las fuentes más fuertes de transmisión en este caso. Entonces yo considero que es oportuno ver en qué momento se inicia el antibiótico, decidir, ok, este paciente le pongo antibiótico, este no, este lo anticoagulo, este no, este le pongo plasma, etc. El plasma convaleciente humano, pues, debería reservarse para los casos que necesitan oxígeno. Yo creo que en esos casos sí, el plasma es una muy buena herramienta, no es una buena herramienta para pacientes que están en casos leves o en casos moderados que no necesiten oxígeno. Otros medicamentos como el tocilizumab, que es un medicamento que baja las defensas porque la cascada que despierta el virus de defensas a nivel del organismo provoca que nuestras propias defensas nos ataquen. Entonces yo creo que el tocilizumab es un medicamento muy bueno que también debe de individualizarse para los casos en los cuales sí esté indicado este medicamento. Entonces no es generalizar. Sobre esto que comentaba, la gravedad de cada uno de los casos, es importante abordar cómo saber cuando alguien ya necesita hospitalización. Es decir, ¿cuáles serían como los que usted cree que podrían ser como las señales tempranas para saber cuando alguien ya definitivamente requiere hospitalización? Bueno, habría que aclarar cuáles son los síntomas más frecuentes. Primero, la fiebre, la tos y el cansancio son los síntomas más frecuentes. Hay otros síntomas como la pérdida del olfato, como la pérdida del gusto, la diarrea y el dolor abdominal.
Entonces yo creo que un síntoma de alarma para que un paciente realmente diga, tengo que consultar porque tengo una sospecha. Hay que aclarar a la gente que hay sospechas y hay casos confirmados. Casos confirmados es aquel que tiene el hisopado nasal positivo. Y no es necesario esperar un hisopado para consultar a un hospital. Si usted está cansado, está con fiebre, está con tos, ese es el momento en el cual usted debe consultar al hospital, porque el cansancio es el signo clínico que a usted le orienta como médico, estamos hablando como médicos, para decir, este es un paciente que se me puede complicar, pero si yo el cansancio lo detecto en las primeras etapas, yo puedo llevar a que este paciente no necesite unas grandes cantidades de oxígeno, y en este caso puede suplementarlo con cándulas nasales, con mascarilla Penturi, con mascarillas por reservorio, y no necesariamente que este paciente llegue al ventilador, porque una vez este paciente llega al ventilador, hay que decirlo, es sumamente difícil que salga, porque la posibilidad de vida en estos pacientes que llegan al ventilador es sumamente baja, y eso no solamente ha pasado aquí en El Salvador, ha pasado en todo el mundo. Le pongo el ejemplo, en Estados Unidos, los primeros 24 pacientes que llegaron a cuidados críticos, 12 fallecieron y 12 sobrevivieron, es decir, tenían una mortalidad del 50% y una posibilidad de vivir del 50%, es decir, en otros países también la posibilidad de sobrevivir en un paciente que llega hasta el ventilador es alrededor del 92%, entonces es una posibilidad muy alta de fallecer y una posibilidad muy baja de poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo evitar que estos pacientes lleguen a esta etapa? El cansancio debe ser el signo que haga que las personas que estén con sospechas de coronavirus consulten a su médico, porque ese es el signo que debe alertar en el momento adecuado para poder consultar. No así la pérdida del olfato, la pérdida del apetito, no deben de ser, del gusto, perdón, no deben de ser síntomas que alarmen a la población para buscar un hospital de forma inmediata. Yo creo que este tipo de pacientes pues pueden buscar a los médicos de cabecera, en este caso médicos privados, o pueden buscar a los médicos de primer nivel que están en las unidades de salud, porque es importante también que estos pacientes tengan un examen físico adecuado a nivel pulmonar. Pero, por ejemplo, si usted me dice, si usted tiene fiebre y tiene tos y no está cansado, pues bueno, quédese en su casa hasta que el cansancio llegue. ¿En qué momento llega el cansancio? No se sabe. Esta es una enfermedad sumamente impredecible. Está escrito que llega entre el 8º y el 14º día de la evolución de la enfermedad, pero que hemos tenido casos que al 3º o 4º día, pues yo he visto gente que con un día de cansancio ya tiene cambios pulmonares drásticos que llevan a que estas personas tengan necesidades altas de oxígeno. Cuando uno escucha al doctor Gustavo Molina, hay una sensación de dos cosas que están revoloteando. Por un lado, en mi caso, reconforta escuchar a un médico decirte, hablar con mayor claridad de la enfermedad que se ha aprendido médicamente, cosas que antes no sabíamos, síntomas que antes no sabíamos, cosas que antes dábamos por hecho y ahora nos damos cuenta que son diferentes. Como por ejemplo, antes solo pensábamos que era una enfermedad que atacaba a los pulmones y luego nos podemos dar cuenta que también puede atacar hasta el cerebro. Entonces, de alguna forma reconforta que nuestros médicos estén aprendiendo esto y este conocimiento lo pongan en pos de la curación de los pacientes. Pero por otro lado, preocupa, porque el doctor Molina es muy enfático, Fer. Dice, no hemos aprendido nada. Justamente en la parte del ciudadano, en la parte de la disciplina, parece que fue en vano haber pasado meses, creo, en cuarentenas rígidas, mantenidas por el gobierno del Salvador, y a pesar de que fueron súper rígidas y de alguna manera haberse quedado con varias, ya ni recomendaciones, sino que eran precisamente obligaciones, no salir de tu lugar de vivienda si no es sumamente necesario, permanecer, si vas a estar afuera en la calle, permanecer con tu mascarilla, si podés usar otros implementos como los lentes, si sabes usar guantes profilácticos, usalos, si no, mejor, porque eso es una bomba de tiempo. Hay que saber usar los guantes, si no, mejor no ocupe guantes. El distanciamiento, que es tan vital para evitar los contagios. Todo esto parece que de repente terminó la cuarentena y creo que tiene razón el doctor Molina, no se aprendió nada. Todo el mundo agarra a hacer las fiestas en las casas, todo el mundo se va más allá. Bueno, si se van para la playa, qué bien, y si se van solos, excelente. Pero mucha gente está haciendo esto de las reuniones familiares y justamente
ya empezamos a ver que después de la cuarentena, cómo se ha ido elevando el número de contagios, y es algo totalmente previsible. Dejas a la gente salir a la calle, es muy previsible que va a pasar esto, pero el punto es que la misma ciudadanía debería haber aprendido algo, como lo dijo el doctor. Hay una cosa que, esta es la segunda vez que Facto entrevista al doctor Molina. La primera vez fue hace más de 4 meses, cuando esto empezaba, y cuando comenzábamos a hacernos las primeras preguntas de a qué nos vamos a enfrentar. 4 meses después, casi 5 meses después, nos damos cuenta que la situación es crítica, y el doctor Molina Guzmán decía entonces que era importante educar a la población, y ahora, casi 5 meses después, nos dice eso hubo un gran fallo. Y yo creo que aquí el punto medular de todo esto, y no es por hacer leña en árbol caído, simplemente es que muchos médicos, muchos especialistas, gente que sí sabe, insistieron en su momento de la importancia de que fueran opiniones profesionales, opiniones válidas y opiniones certificadas las que estuvieran a la cabeza de del combate a esta pandemia. Y lo que se gastó en propaganda, lo que se gastó en otras cosas, en anuncios, en publicidad, en la imagen de la figura que nos gobierna, se pudo haber utilizado en educar a la población sobre la gravedad, y ahora la estamos viendo, ¿no? Claro, es que definitivamente, cuando vos veías las cadenas nacionales del presidente, de repente vos veías personajes como empresarios, como Roberto Murray Mesa, veías al embajador de Estados Unidos. O sea que, más allá de que el señor Murray Mesa sea un empresario y que el embajador sea un político diplomático de carrera, creo que de medicina no saben mucho, como lo podrá saber un médico o un experto, un neumonólogo, que son precisamente la especialidad encargada de atender esta pandemia, este virus. Neumonólogos e intensivistas. Nunca vimos en esas cadenas hablar a un neumonólogo o a un intensivista, que por cierto son pocos los que hay en este país. Les ha tocado a otros doctores, y eso hay que decirlo, de otras especialidades, aprender, digamos, a la brava, entre comillas, de cómo tratar esta enfermedad. Creo que ahora mismo, cuando la situación comienza a ser más difícil, es que se le está dando más voz a los médicos, pero también es cierto que cuando la situación los afecta directamente, y cuando vemos que cada vez fallecen más miembros del personal de salud. Vamos a escuchar ahora la segunda parte de la entrevista que Gerson Vilches le hizo al doctor Molina. Hay cosas importantes y cosas que la gente se pregunta. Por ejemplo, después de pasar el virus, después de recuperarse el virus, ¿soy inmune? ¿Hay inmunidad? Y la otra cosa que porque lo vemos mucho en redes sociales, es importante donar plasma convaleciente. Lo vemos en cada red social de personas pidiendo plasma de personas ya recuperadas para sus familiares. Escuchemos la segunda parte de la entrevista. No toda la gente tiene acceso a las pruebas como quisiéramos, es decir, para confirmar si ya alguien salió del ciclo del virus. Ahora, ¿cómo puede, digamos, alguien asumir y decir, bueno, ya estuve con fiebre, ya estuve con tales y tales síntomas, ahorita ya no tengo ninguno de esos, ya salí del virus o no? ¿Hay alguna forma en que alguien pueda determinar eso? Sí, sin el acceso a pruebas, digo. Pues bueno, sin el acceso a pruebas es difícil decir que alguien está curado de coronavirus. Incluso hay países en los cuales la prueba ha seguido positiva hasta el día 42 de la enfermedad, y no significa que esta persona sea contagiosa necesariamente. Lo ideal sería, si usted se hace la prueba el día 1 de julio, por ponerle un ejemplo, y usted empezó días atrás con fiebre, con tos, se hizo la prueba y salió positivo el 1 de julio. Entonces usted, al día 10 de julio, debe hacerse otra prueba, en este caso es un hisopado nasal. Y si esa prueba sale negativa, y al día 11 usted se hace otra prueba negativa con 2 pruebas negativas de hisopado nasal para el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad, que es COVID-19, con 2 pruebas con menos de 24 horas de diferencia, usted puede decir que ya está curado. Es la única forma de decirlo. Ahora, la evolución clínica también pues nos va diciendo si este paciente se curó, mejoró, etcétera. Un ejemplo sería un paciente que consulta con 7 días de fiebre, tos y cansancio. Usted lo agarró cabal en el momento en el cual el paciente empieza la fase crítica de la enfermedad, que es entre el día 8 y el día 14. Usted le puso su manejo adecuado, lo reevaluó
en 72 horas, en el día 10 usted ve una mejoría clínica, completa el ciclo de antibióticos, el ciclo de esteroides que dura de 7 hasta 10 días y usted ve que al día 14, día 16 este paciente ya solventó sus síntomas que motivaron a la consulta en un inicio, usted puede decir que este paciente pues prácticamente salió de una forma positiva de la enfermedad, en este caso del coronavirus. Entonces hay dos maneras, la forma a través del hisopado nasal y la forma clínica. Aclarar que no hay que esperar realizar una prueba para poder instaurar un tratamiento porque hay gente y hay colegas que se basan en exámenes de laboratorio para poder hacer un diagnóstico. La gente se ha enamorado de pruebas de laboratorio como la ferritina, como la proteína C reactiva, como la lactato deshidrogenasa, como el hemograma, como las placas de tórax, los TAC de tórax. Usted pasa por los centros de radiología de todo el país, son colas inmensas de gente tratando de hacerse ese examen y aclarar que no es necesario llevar un examen de esos donde un médico, basta con que ese médico tenga sus 2 oídos adecuados, tenga un estetoscopio adecuado para poder auscultar un pulmón y determinar, ok, este pulmón está fallando, hay algo acá, estoy en una pandemia que involucra un virus nuevo y ha tomado el pulmón. En este caso se puede decir, este paciente es un paciente sospechoso de coronavirus. Yo le puedo ahorrar a este paciente una radiografía de tórax, ¿verdad? Entonces yo creo que esos aspectos deberíamos de tenerlos muy claros. La parte clínica, cómo va solventándose, y la parte del hisopado nasal, que pues prácticamente no todos tenemos acceso a poder realizarnos esa prueba. Para la gente que tuvo alguno de los síntomas más claros, o tuvo la mayoría de los síntomas, o la gente que sí tuvo claridad, que tuvo acceso a la prueba, que sabía que fue positiva y luego pues supera el virus, ¿hay inmunidad? ¿Se logra algún tipo de inmunidad? Y si estas personas deben estar como tranquilas, deben bajar la guardia o deben mantenerse igualmente alertas porque igual se pueden volver a contagiar. ¿Cuál es ahorita la hipótesis sobre esto? Pues mire, la hipótesis es nula, pues prácticamente, porque en Asia, en China, se hizo un estudio de seguimiento a pacientes que tuvieron su primera prueba positiva, póngale el 1 de febrero. Se les dio un seguimiento con anticuerpos, se les midió la IgM, la IgG, que son los anticuerpos que generamos nosotros contra cualquier tipo de virus, parásitos, bacterias u hongos. Y estos pacientes, imagínense que empezaron el 1 de febrero. Al 1 de marzo, estos pacientes tenían un mes. Seguían teniendo detectables sus niveles de anticuerpos IgM y IgG. Al 1 de abril, estos pacientes tenían 2 meses, seguían teniendo detectables sus niveles de anticuerpos. El 1 de mayo, estos pacientes seguían teniendo sus anticuerpos detectables. Pero ya después de 3 meses, estos pacientes ya no se detectaron con ningún tipo de defensas propias que el organismo generó contra este virus porque ya lo conoció. Entonces, estos pacientes quedaron vulnerables a los 3 meses, otra vez para poder reinfectarse. Ese es un caso. Hace poco salió un estudio donde se documentó de un paciente que estuvo en cuidados intensivos con un hisopado nasal positivo. Inicial se le hizo un hisopado nasal de control, salió negativo y este paciente reingresó prácticamente una semana después de haber estado en cuidados intensivos, se le hizo otro hisopado y volvió a salir positivo. Entonces decirle que la inmunidad dura tanto tiempo sería mentirle, porque no existe ningún dato científico que avale a una persona como médico para decir usted está protegido cierto tiempo. Ahora hay que aclarar que los coronavirus, como familia, hay que aclararle a la gente que este es el 7º coronavirus. Este es el 7º coronavirus, ¿verdad? Previo a este estuvo el MERS en el 2012-2013 y previo al MERS estuvo en el 2012 el SARS. Previo a estos dos, hubieron 4 que solo involucraban al ser humano como mecanismos de transmisión y mecanismos de supervivencia. El SARS, el MERS y el SARS-CoV-2 son los 3 que involucran a un animal como parte de su ciclo de vida. En este caso el murciélago, en este caso el camello, como fue con el MERS, o en este caso la teoría que se tiene del SARS-CoV-2 es que fue un murciélago también. Entonces hay que aclarar eso, no se conoce cuánto tiempo dura la inmunidad. Es por eso que los estudios de las vacunas están tardando mucho tiempo, porque en base a esto se va a poder decir, ok, la vacuna generó defensas hasta tanto tiempo, la vacuna puede ser cada año, puede ser con 3 refuerzos y hasta ahí termina, un refuerzo cada 10 años, etcétera, etcétera. Entonces decir que genera inmunidad por cuánto tiempo no le podría decir con certeza ese dato, porque imagínense que está ese dato de los asiáticos que generaron defensas hasta 3 meses y está el dato de este paciente que le estoy diciendo que generó defensas, póngale 14 o 21 días, entonces es bastante difícil. Entonces los coronavirus como familia, no solo este virus, tienen la capacidad de poder reinfectar, es una característica propia de este tipo de virus. Es decir, la gente tiene que continuar con todas las medidas.
Exacto, no hay que bajar la defensa en las 3 medidas principales, que son el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de la mascarilla. Ok, finalmente, doctor, ¿cuál es la importancia de la donación del plasma convaleciente? Es decir, para las personas que han superado el COVID, ¿por qué es importante que las personas hagan esta donación? Pues bueno, es importante porque el plasma es un medicamento que ha mostrado beneficios no tan grandes, hay que ser sinceros. Hay muchos pacientes que no han necesitado plasma y ha salido adelante. Hay muchos pacientes que no han necesitado plasma y ha logrado salir adelante. Entonces yo creo que es importante que la población pues sea consciente de donar el plasma porque quiere ayudar, no por saber de que si tuvo coronavirus o no, porque hay mucha gente que ahora, que nunca se le hizo una prueba de hisopado nasal, está diciendo, bueno, yo quiero saber si en realidad lo tuve, voy a ir a donar plasma. Donar plasma solo para saber si lo tuve, yo creo que es una actitud inadecuada. Es lo que yo le mencioné al inicio, es una falta de disciplina, una falta de cultura, una falta de respeto que tenemos como salvadoreños, contra la cual, pues lo que usted no aprendió de pequeño no se puede venir a corregir de grande. Entonces, si se hace con ese propósito, yo creo que lo mejor sería quedarse en casa, no salir. Porque hay muchos pacientes que a mí me han dicho, mire, doctor, voy a donar plasma, quiero ayudar. Ok, está bien. Y son pacientes que tuvieron un hisopado positivo. Pero hay pacientes que han logrado salir adelante sin ninguna prueba, sin ningún examen de laboratorio, sin ninguna radiografía, lograron salir y me han dicho, no, mire, yo la verdad es que quiero saber si en realidad lo tuve y voy a ir a donar plasma. Yo creo que eso no es una actitud completamente adecuada. Entonces yo creo que en los pacientes que en realidad son conscientes de su espíritu de donación, pues no sería adecuado negarles esta oportunidad de donar plasma porque pueden ayudar a muchas personas. Pero hay que aclarar que en el mundo ningún estudio en lo que va de esta pandemia que inició allá por mediados de diciembre del año pasado, ningún estudio ha demostrado una eficacia así al 100% sobre el uso del plasma en estos pacientes. Quiere decir que a nivel del mundo hemos tenido pacientes que se han muerto con plasma o se han muerto sin plasma. Y hemos tenido pacientes que han salido adelante que se les pusieron plasma y pacientes que han salido adelante que no se les puso plasma. Entonces no hay una teoría muy cierta para decir, démosle plasma porque es algo que nos va a ayudar al 100%. Es una teoría. Le voy a poner un ejemplo, los métodos anticonceptivos. Yo le puedo decir, el dispositivo intrauterino tiene una eficacia del 99.9%, igual que el preservativo para evitar embarazos, para evitar infecciones de transmisión sexual. Entonces, poder decirle a alguien con certeza ese dato sobre el plasma convaleciente humano, pues al momento no se puede demostrar ni se puede dar un número certero como para decir este porcentaje de pacientes se va a salvar y este porcentaje de pacientes no se va a salvar. Ok, bueno, no nos queda más que agradecerle, doctor, por haber tomado esta llamada y haber compartido todo ese conocimiento con nosotros. Bueno, ya sabes, para servirle. Hola a todos los amigos que escuchan Radio Encerrada, soy Patti Menéndez y quiero presentarles mi último sencillo, Para mi corazón. Es parte del EP que estamos realizando junto con Jorge Lara de DBK y pues espero que lo disfruten. Pueden encontrar mi música a través de todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube y también pues pueden comprar mi música, ¿verdad?, para apoyarnos a los artistas en Bandcamp. Así que ahí queda la canción y espero que la disfruten. Antes de que cayera agua, hasta la tierra se quebraba. Antes de que me iluminara aquel rayito que hay de luz, sal que despeja panoramas, puertas abiertas, crucigramas, vientos de cambio soplan suavemente en mi interior. Para mi corazón.
cielo me regala tanta dicha. Cada grano de arena en la playa me da vida. Vida de idas y vueltas, altos, bajos, colorean de emociones a mi corazón. Para 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 mi corazón. No todo es coronavirus. Estas son nuestras recomendaciones para no aburrirse. Roberto Díaz, trombonista y líder de Vibras Ska Ensemble, es conocido por muchos nombres y también es un destacado consumidor musical de amplio espectro. Por eso le pedimos 3 recomendaciones de conciertos virtuales realizados en el contexto del confinamiento por el COVID-19. Obviamente, Roberto nos va a sugerir más de 3 a continuación. Saludos a todas las personas que están escuchando Radio Encerrada de Revista Factum. Agradezco al staff de periodistas de Revista Factum por permitirme compartir ustedes algunas recomendaciones de música, conciertos que desde el punto de vista mío han sido mis favoritos y que puedo recomendarles a ustedes para que puedan disfrutar en transmisiones para compartir con los amigos o con la familia desde casa. Yo soy Roberto Díaz, soy músico trombonista de la banda Vibras Ska Ensemble de El Salvador. Antes de compartirles mis recomendaciones, quiero aclarar de que ha sido una tarea un poco no difícil, pero ha sido de ponerle un poquito de pensamiento porque ha habido mucha música en este contexto de pandemia y de encierro. Yo he tratado de acompañarme de la música, entonces elegir 3 recomendaciones, pues quieras o no, es un poco cuesta porque hay tanto que he podido ver y que he podido disfrutar que quisiera compartírselo y que quisiera recomendárselo. Pero bueno, la indicación es 3 opciones que yo pueda recomendarles a ustedes para que ustedes lo puedan disfrutar. El concierto de Páez en América, de Fito Páez, un concierto realizado desde su casa con un piano solo, tocando él sus principales canciones con una forma bien libre. Ha sido uno de los que me ha gustado mucho, pero no es de los 3 principales. Sí me ha gustado un montón, lo recomiendo, al igual que un concierto que hace un par de semanas presentó el músico mexicano Alex Sintek, haciendo como demasiado alarde de su talento, de su capacidad como cantante, como compositor, como instrumentista del piano, en un estudio casero muy bonito. También tengo que mencionar ese, y quiero destacar también una serie de conciertos que hizo un banco en Costa Rica, en el que invitó a un montón de artistas y bandas locales costarricenses a jornadas de viernes y sábado por la noche, un montaje muy bonito, una producción muy bonita. Entonces esos son como los que pongo como opciones previas. Ahora voy con mis principales, o con los 3 que he seleccionado como mis favoritos hasta este momento de transmisiones de conciertos en tiempos de pandemia. En tercer lugar, puedo mencionar un concierto que fue parte del festival Adentro, realizado por la televisión pública argentina, en el que cerró este concierto una orquesta de cumbia que a mí me gusta mucho. La orquesta se llama Los Palmeras y es una orquesta de una ciudad de Santa Fe, en el interior de Argentina. Tengo como especial vínculo con esa ciudad porque he tenido la oportunidad de ir a estudiar
a un festival de trombones en esa ciudad. Entonces ahí conocí esa orquesta. Escuchar esa orquesta en este concierto, en este recital virtual, como lo llamaron, fue muy agradable porque una serie de canciones cumbia al estilo de cumbia santafesina de una orquesta que se ha vuelto un ícono de este ritmo. El concierto me gustó mucho porque la orquesta, tocando en un foro cerrado, tenía pantallas enfrente, entonces muchas personas, muchas familias estuvieron disfrutando en su casa, y eso fue como muy agradable, aunque no había presencia física en el foro, pero sí había presencia a través de las pantallas, y ustedes lo van a poder disfrutar. Esto es el recital virtual de Los Palmeras desde la ciudad de Santa Fe en Argentina. Como una segunda recomendación, puedo destacar un concierto de verdad demasiado especial por todo lo que ofreció del cantante, compositor y ese gran genio musical uruguayo Jorge Drexler, que lo realizó en la ciudad de Madrid, donde reside. Este concierto fue el pasado 5 de julio y la transmisión fue a la 1 de la tarde, hora del Salvador. Para mí fue un concierto que lo pongo en este listado como la segunda opción de lo que más he disfrutado, porque tuve la oportunidad de verlo en familia después de estar mucho tiempo aquí viviendo el encierro yo solo. Tuve la oportunidad de ir a visitar a mi familia con mis hijas. Escuché este concierto a la hora que todos estábamos compartiendo en la mesa, y el hecho de poder también ver a Jorge Drexler interpretando con su guitarra o con sus guitarras sus melodías con diferentes cámaras, porque en YouTube tenía una vista, en Facebook tenía otra y en Instagram tenía otra vista. Entonces poder tener esa experiencia de ver a un mismo cantante con grandes canciones desde esas tres opciones y en familia me hace colocarlo como una segunda recomendación para ustedes. Jorge Drexler en concierto, el live stream del 5 de julio pasado. Y bueno, como recomendación principal o número uno, puedo destacar la transmisión del concierto llamado Noche de Primavera. Este concierto fue realizado en el Teatro de la Ciudad Esperanza en Ciudad de México el pasado 23 de marzo, cuando recién aquí en El Salvador empezaba esta situación de encierro. Tuve la oportunidad de disfrutar a Fobia, una de mis bandas favoritas de rock and roll de América Latina. Sé que también una de las bandas favoritas de Gerson Beaches de Revista Factum. De verdad que pude disfrutar este concierto porque fue algo que me permitió vivir una noche diferente en mi casa, yo solo, pero acompañándome de una experiencia, de un concierto musical de una banda de rock que interpretó durante aproximadamente una hora sus principales temas y que me permitió estar ahí, pues. Entonces Fobia en vivo en el concierto de Noche de Primavera podría destacar como uno de mis favoritos o mi favorito. Este concierto lo recomiendo porque también tuvo un cartel muy bueno de artistas mexicanas y mexicanos. Entonces la verdad que se vuelve como un festival muy, muy bonito para disfrutar en familia. Pues como les decía al principio, he mencionado más de 3, pero bueno, espero que les gusten mis recomendaciones y que las puedan disfrutar en familia. Recuerden no salir de casa, y si quieren conocer un poquito de la música que hago junto a mi familia de Vibras, pueden visitar nuestras redes sociales Vibras Ska Ensemble. Gracias, Revista Factum. Después de escuchar al doctor Molina Guzmán hay poco que decir, hay poco que agregar. El doctor Guzmán ha sido enfático en decir que no hemos aprendido nada como sociedad. El tiempo ha pasado, después de 4 meses encerrados, la sociedad salvadoreña piensa que lo peor de esta enfermedad ya pasó. Sin embargo, las cifras, los muertos que a diario se entierran en los cementerios públicos del país demuestran lo contrario. Pero también demuestra la cantidad de médicos que han fallecido, la cantidad de enfermeras que han fallecido. Seamos responsables en la medida de lo posible. Si no hay que salir de casa, no salgamos. Cumplamos las medidas sanitarias que se piden, el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. No son medidas complicadas y están a la mano de cualquier ciudadano, más allá de lo que cualquier político oportunista nos quiera vender. Muchas gracias. Es todo por hoy. Radio Encerrada es un podcast de Revista Factum.